Wow. Qué hermoso, especial. En esta iglesia hay talento para el Señor. Gracias a Dios por los hermanos que quieren ofrecer su talento al Señor. Gracias al Señor por permitirnos estar un día más aquí en su templo. Y oramos al Señor para que ya esto sea definitivo. Obviamente, como bien dijo el hermano Gabriel, tenemos que mantener nuestras medidas de bioseguridad. Ustedes ven cómo hemos arreglado el templo. Cuando son parejas van a estar juntos en su burbuja. Cuando están solos vamos a estar separados así, guardando las medidas. El MINSA nos visitó y nos pidió un protocolo de más de 15 páginas, donde expliquemos todo nuestro compromiso y qué vamos a hacer para prevención contra el COVID. Gracias a los hermanos que me apoyaron, tenemos un protocolo que ya mandamos al MINSA de 52 páginas. Pero tenemos que cumplirlo, porque hay un compromiso de la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio, firmado por el pastor, donde vamos a cumplir con todas las medidas. Al fondo pusimos un tanquecito rojo. Cualquiera que se incomodó por la mascarilla que carga y quiere cambiarla, ahí van a depositar solamente mascarillas por orden del MINSA. Y allá en la mesa al fondo tenemos más mascarillas si alguien necesita cambiar su mascarilla. Así que afuera está todo marcado también para que no se aglomeren en la puerta cuando vayan llegando, vienen en orden, guardando su distancia de 2 metros. Y tenemos gel. Dispensadores de gel por todas las puertas. 4 dispensadores tenemos por todas las puertas. A la salida, vamos a salir por las 2 puertas. Vamos a habilitar las 2 salidas para que no se aglomeren. Despacio, guardando su distancia. No vaya a pasar como cuando vamos al súper y estamos llegando a la caja y hay uno pegadito ahí atrás. Ya me tocó de nuevo decirle a una joven que a mí me dio COVID. Y ella se rió delante de mí y me dijo, a mí también. Digo, pero usted no quiere que le den los síntomas de nuevo. Y hasta ahí ya. Pero sí, la gente no quiere guardar la distancia, no estamos concientizados de lo mortal que es este virus. Nosotros aquí estamos cubiertos por nuestro Señor Jesucristo, pero igual tenemos que ser prudentes y mantener las medidas. Eso se lo solicito porque tenemos un compromiso con el MINSA. Hay un equipo de bioseguridad formado por 8 personas aquí que estamos a la disposición para cualquier consulta, con mucho gusto. Vamos a seguir dando charlas también en cuanto al tema. Ya la vacuna llegó, pero este virus no se ha acabado. Esto va a seguir y tenemos que estar guardando todo lo necesario. Ahora sí, ya suficiente con la charla de bioseguridad. Vamos al tema. Me agrada mucho, hermanos, la presencia de tantos aquí. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Yo me regocijo de verdad verles de nuevo, a muchos que casi no los veo, otros que frecuento más porque estamos cerquita, pero gloria a Dios por eso, que estamos aquí todos juntos y con una hermanita de cumpleaños y un dulce de cumpleaños por los 40 años de la iglesia. Qué bueno, me sorprendieron con eso, qué bueno. Hermano Ricky, el que más le gusta dulce. Pero estamos aquí gozosos todos y con estos himnos que hemos cantado hoy, hermanos, de verdad que yo estoy en otro nivel. Y este especial del hermano, pues, buenísimo. Vamos al tema de hoy, porque la última vez que hablamos sobre acción de gracia. Acción de gracia damos todos los días a nuestro Señor por todo lo que hace en nuestras vidas. Eso debe ser nuestra responsabilidad, dar gracias en todo. Pero hoy quiero hablarles un tema que es un poquito delicado porque a veces no queremos entender que el ser humano siempre ha sido desobediente a Dios.
creyentes y no creyentes. La naturaleza del ser humano ha sido la desobediencia. Continuamente el hombre ha caído en lo más profundo del pecado, de la desesperación, por su obstinación, la inmundicia y por muchas situaciones que a veces aún creyentes se sienten alejados de Cristo. Y cuando estamos en esa condición, en vez de razonar y volver a Él, que es el único que nos puede sacar de esto, lo que hacemos es que nos apartamos de Cristo, quedando totalmente a expensas del enemigo. Mucha gente de las iglesias han caído, pero 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Tenemos que buscar a nuestro Señor Jesucristo. El mundo, hoy en día, anda en la perdición. A diario mucha gente se está yendo al infierno por no buscar de Cristo, porque no le conocen, porque nadie de nosotros les habla de Cristo. Tienen un corazón entenebrecido, en vicios, en maldad, idolatría, mentiras, deseos de poder. Son las características del mundo, del hombre hoy en día. Y aún los cristianos. Este es un tema combinado. Para la gente que nos puede estar escuchando a través de YouTube, para los que somos cristianos, pero que es necesario recordarnos que somos pecadores, que somos desobedientes, que debemos medirnos de acuerdo a la palabra de Dios y no a lo que yo piense. Esto es importante, porque cualquier persona le dice a usted, cristiano o no, es que yo soy bueno. No, hermano, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Hay cristianos que por amor a las cosas del mundo se apartan de la voluntad de Dios. ¿Ha visto esto? Sí. Comienzan a hacerle carita al mundo y van poquito a poco y ya no voy a la iglesia. ¿Saben cómo comienzan? Llegando tarde a la iglesia. Después ya no voy. Después me olvidé. No leo la Biblia. Y ahí al final quedan metidos en el mundo, haciendo las cosas del mundo. Se les olvidó que Cristo murió para su salvación. Pero lo triste de esto es que muchos se quedan allá, disfrutando de placeres, y se olvidan de que el Señor está ahí con los brazos abiertos, esperando que usted se arrepienta y vuelva. Cuidado con esto. Entonces hoy vamos a hablar un poco de las dos cosas, de cómo la gente, los creyentes se apartan de la voluntad de Dios y cómo el mundo anda perdido cada vez más profundo en las tinieblas producto del pecado. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu templo nuevamente. Gracias, Padre, porque este lugar lo escogimos nosotros para adorarte, para alabarte, para estar ante ti en tu presencia. Pero muchas veces no asistimos. El enemigo, a través de tantas cosas que han pasado, mantenía las iglesias cerradas. Pero su palabra no. Tu palabra, Señor, ha seguido corriendo. Pero gracias te damos porque hoy estamos presentes aquí, físicamente, para compartir de tu palabra. Porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, te damos por permitirnos haber vuelto a tu casa. Y te pedimos, Señor, te lo imploramos, te suplicamos, nos humillamos ante ti, Padre amado, primero para pedirte perdón por nuestros pecados, porque muchas veces te fallamos, pero para pedirte humildemente que mantengas las puertas de las iglesias abiertas. Que no se cierren más estas puertas, sino que estén abiertas para que todo el que quiera venirte a adorar y alabar pueda hacerlo. Que aunque vamos a seguir transmitiendo por los canales de YouTube, Señor, que vengamos a disfrutar de tu presencia
del compañerismo entre hermanos y viviendo una vida que te agrade. Toma el control de todo, Señor. Líbranos de todo mal. Líbranos de ese virus maligno que hay por todos lados. Pero sabemos que estamos cubiertos contigo, Señor. Señor, toma el control de todo. Gracias por permitirme hablar de tu palabra. Te lo pido en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Para hablar de estos dos temas, sobre la perdición del mundo y de muchos cristianos que aún se desvían o que se han desviado por involucrarse en cosas del mundo, me encontré en mis lecturas este salmo que es maravilloso. Un salmo cortito, 8 versículos, pero que nos pone a reflexionar. Es un salmo fuerte, es un clamor. Pero al mismo tiempo queremos combinarlo con dos ejemplos que pueden ser aplicados a la vida de cristianos que se desvían también. Estamos hablando del Salmo 130, quiero invitarlos allí, Salmo 130, y vamos a compartir los primeros 3 versículos. Salmo 130 dice la palabra de Dios así. Salmo 130. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Wow, eso nos da la enseñanza del poder de Dios. Si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Nadie de nosotros. En mis lecturas diarias acabo de terminar Levítico y cuando el Señor se airaba, producto del pecado y la desobediencia, dice, los cortaba, los quitaba. Recuerden la rebelión de Coré. Se los tragó la tierra. Y cuando yo estoy leyendo la palabra, digo, Dios mío, grande es tu misericordia. Porque si fuera por nuestro pecado, la tierra no hubiese tragado a todos ya. Porque somos pecadores, somos rebeldes. Aquí hay un clamor. Desde las profundidades hay un clamor de desesperación del salmista. Noten cómo inicia. Acuérdate, Jehová. Dice aquí, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Ten atentos tus oídos. Este es un clamor, desesperación del salmista. Y debe ser el clamor de nosotros también. Porque no me diga que no, el que no comete pecado, el que dice que no comete pecado le hace al mentiroso. Pensamos, actuamos, hablamos, constantemente cometemos pecado. Pero gracias al Señor, que escuchó nuestra voz cuando nos acercamos y le dijimos, te acepto como mi Salvador personal. Y Él nos perdonó. A veces la desesperación por el pecado nos hace sentir aislados y lejos del Señor. Cuando una persona comienza a pecar y a pecar y a pecar, se siente aislado, lejos del Señor. Pero ese es el preciso momento para nosotros buscar de Cristo. Si no es salvo y anda así, es el preciso momento para buscar un Salvador, porque solo el hombre no puede. Pero si somos cristianos y hemos cometido pecado y andamos en una situación difícil, lleno de problemas, el momento preciso es cuando me siento solo. Dios está lejos de mí. No le echemos la culpa a Dios, porque a veces decimos, Dios, ¿por qué? No. Busque de ese Dios. Dice, clamé y pon
tus oídos a mi voz. Solo tenemos que buscarle. A veces cuando el ser humano está metido en problemas, en pecados, en situaciones difíciles, se pone a pensar tanto en él mismo que siente compasión por sí mismo. Pero cuando usted siente compasión por usted mismo, se está olvidando de Dios. Está pensando en el yo, aún en sus problemas. Hay que buscar del Señor. ¿Cometemos pecado? Sí, pero no se aparte de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede sacar de allí. Tiene que haber arrepentimiento y confesión de pecados. A veces oramos y las oraciones no son contestadas porque hay pecados sin confesar. Hay pecados. Cuando nos arrepentimos y confesamos al Señor en su misericordia, gracia y perdón, Él nos auxilia. Recuerde, tenemos un Dios grande, misericordioso, perdonador, amoroso. Acérquese a Él. No se quede metido en sí mismo. ¿Por qué cometí este pecado y por qué fallé? No, busque de Cristo. Él es el único que lo puede sacar de allí. Acuda al único que le puede ayudar, a nuestro Señor Jesucristo. Este Salmo 130 se ha descrito como desde lo profundo. Y aquí viene el asunto. Es que mucha gente, producto de un pecado y otro pecado, un pecado lleva a otro pecado, y aunque ha sido cristiano, no se da cuenta hasta cuando ha caído a lo más profundo. Sí, hermano. El mundo que no conoce de la palabra de Dios, que no conoce de Cristo, anda en la profundidad de las tinieblas, en el pecado. Y eso se entiende porque no conocen la verdad. Pero el creyente también, muchos creyentes han caído. Nosotros no somos jueces. ¿Sabe qué hacemos? Le juzgamos. No, aquí hay un clamor desde lo profundo. Porque el momento cuando la persona cae en lo profundo, como dicen algunos, toca fondo, es cuando tiene que buscar a Cristo. Cuando tiene que haber arrepentimiento. Porque para eso Dios mandó a su Hijo amado a morir en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. No se quede allí, preocupado, ensimismado, desesperado, afligido, desanimado porque cometí pecado. Pida perdón al Señor, arrepiéntase. Y si alguien me está viendo que no conoce de Cristo y se encuentra en una situación como esta, de las cuales hemos visto mucho, desesperación, incertidumbre, no saben qué hacer con sus vidas, vacío en sus vidas, ¿sabe qué tiene que hacer? Busque de Cristo, que Él es el único que lo puede sacar de allí. Hoy en día, muchas personas han caído en lo más profundo, cristianos y no cristianos. Hemos visto noticias recientemente sobre un gran apologista que cayó. Tremendo. Pero hay un Dios. Él tiene que arrepentirse delante de ese Dios. Y Él es fiel y justo para perdonarlo. El mundo está en lo profundo también, en los vicios, en la droga, en la pornografía, en mentiras, en idolatría. Andan perdidos. Pero no quieren entender que hay una salvación. Tristemente. ¿O es que Dios mandó a su Hijo al mundo a morir en la cruz por el gusto? No. No. Dios es un Dios de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una salida, tú que me ves y andas en pecado. Cristiano, tú que has caído, hay un refugio y el refugio se llama Cristo.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios. Pero la humanidad anda de pecado en pecado. Ha sido la trayectoria de siempre por los siglos de la humanidad. Por eso la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mucha gente en el mundo dicen que ellos están bien porque yo soy bueno. Yo no hago nada malo. No es que se fue una canita que tiré al aire nada más. Si fuera así, el hermano Enrique no tuviera ya cabello. No, hermano. Dice la palabra de Dios que no hay ni uno bueno. Ni siquiera uno. Por eso precisamente Cristo vino a morir por nosotros. Y por eso nosotros tenemos que acercarnos a Él cada día. Yo soy salvo, yo soy cristiano, yo estoy bien. No, estamos bien. Tenemos que acercarnos al Señor. Porque somos pecadores. Por esto es que este clamor del salmista. La humanidad está caída. Nosotros tenemos que hacer algo también. La humanidad está caída. Mire las noticias. Mire a su alrededor. Los viernes en la tarde, ahora que estaban cerrados los fines de semana, la tienda que está cerquita de mi casa era una locura a las 7 de la noche. Gente en carro a toda velocidad, buscando cerveza, buscando todas cosas para tomar el fin de semana. El mundo está perdido. Niñas y jóvenes. Qué triste. Vaya el rey a las 7 de la noche. Mujeres y hombres buscando. Pecado. La humanidad está caída y mire, no lo digo yo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 nos da una muestra de cómo anda la humanidad y hoy no es diferente. Romanos capítulo 1 y versículo del 21 al 25. Romanos 1, versículo 21 al 25. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Y así está el mundo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cómo está el mundo, hermano? Caído en lo profundo. El hombre a través de la historia ha caído en lo más profundo. Y aquí dice muy claro, basado en su propia opinión. Cuando dice razonamiento, en su propio razonamiento. Muchos dicen conocer a Dios. ¿Pero qué Dios? Yo escucho en el nombre de Dios voy a hacer tal cosa. Y me voy a trabajar y me levanto en el nombre de Dios. En el nombre de Dios voy a ver si me compro un billetito de lotería. Qué triste. Entonces, están mencionando un nombre que no conocen. ¿Cuál es el Dios de ellos? El vientre, dice la palabra, su vientre. Es su razonamiento. Están envanecidos en lo profundo del pecado, envanecidos. No glorifican a Dios, al Dios verdadero. Y su corazón se ha vuelto necio. Es triste cuando uno se pone a leer estos pasajes y mira a su alrededor.
Así anda el mundo. Cambiaron a Dios para adorar imágenes. Cambiaron la verdad por la mentira. Qué triste. Estuve escuchando un debate hace poco donde una doctrina defendía porque ellos veneraban las imágenes. Y cuando le decía el pastor que estaba debatiendo con él, pero mira, déjala caer para que veas qué pasa. ¿Se puede sostener? No. Háblale. ¿Te puede contestar? No. Sus manos no pueden palpar nada, sus pies no caminan, tienen oídos y no oyen. ¿Cómo tú vas a creer en eso? Pero cuando les meten estas falsas doctrinas aquí, solo Dios puede sacarlos de allí. Pero es parte de nuestro trabajo, hablarles de Cristo. Es parte de nosotros, la responsabilidad que tenemos nosotros. Porque es triste cómo defienden estas cosas. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En vez de adorar al Creador que se ha manifestado desde el principio de la creación, adoran a criaturas inanimadas. En su afán por conseguir lo que quiere, el hombre se ha apartado su mirada de Dios. Ha apartado su mirada de nuestro Señor Jesucristo, hasta se burlan. Por conseguir lo que quieren, han caído en la idolatría, en la mentira, en las drogas y en toda clase de maldad y están en lo profundo de las tinieblas. ¿Qué pasa con esa gente cuando muere? Al infierno. Van al infierno. Tú que me estás mirando y estás escuchando esta prédica, hay una salida. Se llama Cristo Jesús. Acude a Cristo. Busca de Cristo y salvarás tu alma. En su ignorancia espiritual, el hombre ha tocado fondo. ¿Saben lo que es eso, hermano? Cuando ya no cabe más maldad y más pecado en tu vida, estás allá en lo profundo. Así anda el mundo. Usted me dirá a mí, pero pastor, usted está explicando algo y yo soy salvo. Hermano, tenga cuidado con su pecado. Porque muchos cristianos han caído. Muchos cristianos han caído. Hay que hablarle a la gente para que entiendan que la gracia de Dios está ahí esperándoles. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Hay que hablar la palabra de Dios. Hay que predicar estos temas duros para que la gente entienda que andan por malos caminos, aún cristianos. Yo siempre, y no me cansaré de decirlo, a veces los cristianos estamos ensimismados, estamos frescos ahí. Yo soy salvo. Yo estoy tranquilo. No tengo más nada que hacer. Y muchas veces caen en cosas. Cuando la palabra de Dios dice que a libertad fuisteis llamados, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne. Cuidado, cuidado. Si es para todos nosotros también esta enseñanza. Tenemos que estar pendientes. Miren, quiero compartir con ustedes rápidamente un caso aquí en la Biblia. Está en Lucas capítulo 15. Lucas 15. Lucas 15 y versículo 13. Voy a leer desde el 11 rapidito. Muchos predicadores utilizan toda esta parábola solamente para hablar de ella. Pero yo quiero usar algunos versículos para
que nosotros razonemos de que también podemos caer. Dice el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Dice el 13, no muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y miren lo que sigue diciendo allí. Y allí desperdició sus bienes, viviendo ¿cómo? Perdidamente. Este muchacho, que puede ser cualquier muchacho de cualquiera de nuestras familias, mira al mundo y dice, oh, qué bueno, qué maravilla eso que están ahí, están haciendo estos. Miren cómo andan felices en el carro con esa bulla. Música, dicen ellos. ¡Qué maravilla! Voy para allá. Padre, dame algo. Dice el papá. Ah, sí, mi hijo, pobrecito. Esta cuarentena lo tiene encerrado. Ven para que vayas. Y se va él, como este hijo menor, fuera de la voluntad del Señor. Se va en pecado. Como dice aquí, se marchó lejos y anduvo viviendo en placeres, en una vida desordenada, y vivió perdidamente. ¿No le parece esto conocido? Así, no tan solo el mundo, sino muchos cristianos quieren andar fuera de la voluntad de Dios, viviendo perdidamente. Ah, es que soy salvo. Hay que tener cuidado. No nos queremos medir con la Biblia, con la palabra de Dios, sino que queremos medirnos con nuestro propio pensamiento. Es que yo no estoy haciendo nada malo. Cuidado. Este joven, este hijo menor, se fue lejos, fuera de la voluntad del Padre. Dice, y vivió perdidamente. ¿Pero hasta cuándo? Hasta cuando le duró el dinero. ¿Hasta cuándo le duró el dinero? Miren el versículo 14 al 16. Dice aquí, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esa es la paga del pecado. ¿Qué les parece? Esa es la paga de esa vida maravillosa que ofrece el mundo. Quedó sin dinero, sin qué comer, y cuando buscó un trabajo lo mandaron a cuidar cerdos. Lo peor que le puede ocurrir a un judío es quedar viviendo con los cerdos. Cayó en lo más profundo. Dice el Proverbio 18:1, no lo busque. Su deseo busca el que se desvía. Y el que se aparta de Dios, se desvía, se descarría y se pierde. Es un llamado de atención para nosotros. Cayó a lo más profundo. Otro caso está en Jonás. Otro caso está en Jonás. Jonás capítulo 1. Y aquí todos conocemos la historia. Dice el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. El muchacho joven, el hijo menor de allá de la parábola de
del hijo pródigo estaba bien en su familia. Conocían de Dios. Cuando usted lee con calma se da cuenta que una familia conocía de Dios, era una familia que vivía de acuerdo a Dios, pero le gustó más el mundo. Jonás, un profeta, pero Dios le dio una orden, ¿y qué hizo? Desobedeció. Desobedeció. Pero cuando hay desobediencia, vienen las tempestades. Y ahí dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Para no entrar en la predicación de Jonás, que también es muy hermosa, vemos aquí una desobediencia de Jonás, un hombre de Dios. Así que no diga que usted está exento. Una desobediencia a la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros desobedecemos muchas veces la palabra de Dios? Y él cayó en lo más profundo. Él cayó en desobediencia y fue hasta tragado por un pez. Dice aquí el versículo 17, pero Jehová, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Desobediencia y cayó. Pero tanto Jonás como el hijo pródigo nos muestran que uno, si cae en una situación como esta, hay una salida. Arrepentirse y buscar a Cristo. Miren Jonás 2:7. Jonás 2:7 aquí. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de quién. Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta su santo templo. ¿Se da cuenta, hermano? Solo hay que arrepentirse y buscar de Cristo. Él oró y Dios escuchó su oración. Los que siguen vanidades ilusorias, dice aquí, su misericordia abandonan. Mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Hay una salida y es lo que quiero compartir contigo. No es que yo no peco, le hacemos al mentiroso, todos pecamos y podemos caer hasta lo más profundo si no razonamos y nos arrepentimos y buscamos de nuestro Padre. Y Él es tan bueno, tan misericordioso, que Él está siempre con los brazos abiertos esperándonos. Siempre estará con los brazos abiertos. Miren ahí en Lucas 15, versículo 17 en adelante. Lucas 15. Miren lo que dijo aquí el hijo pródigo. Y ese hijo pródigo, vuelvo y les digo, puede ser cualquiera de nuestros hijos, podemos ser nosotros mismos. Dice aquí el 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Para mí, aunque una desobediencia, un desvío
de este joven tuvo un final feliz. Y ese es el final que Dios quiere para todos nosotros. Dice aquí que él volvió en sí. ¿Qué significa eso? Razonó. ¿Qué estoy haciendo yo acá en el mundo? Si mi padre está allá y me está esperando y tiene todas las bendiciones para mí, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y comenzó a orar. Comenzó a orar. Señor, en la casa de mi padre los jornaleros tienen comida y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué estoy haciendo? Pero algo importante, el paso que muchos de nosotros los cristianos no queremos dar. Solamente decimos, estoy orando. Él oró, estoy orando. Pero dice, se levantó, lo hizo. Ahí está el arrepentimiento. Él oró, se levantó y fue donde su padre y le dijo lo mismo que él había orado. He pecado contra el cielo, porque cuando pecamos ofendemos primero a Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno. ¿Qué significa eso? Humildad. Porque muchos somos tan poco humildes que no reconocemos nuestros pecados. No soy digno de ser tu hijo. Hazme un jornalero. Inicia por lo más bajo. Y esta parábola que muchos predicadores lo predican como el Padre misericordioso. Dice que el Padre lo vio de lejos. Allá viene mi hijo. Estaba muerto, pero ahora vive. Se había perdido, pero apareció. Dice que el padre le abrió los brazos y lo fue a buscar y le besó. Este es el Dios que tenemos. Que aunque nosotros le fallamos, si nos arrepentimos, Él nos espera con los brazos abiertos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. El error está en pecar y quedarse acá. Vuelva, levántese y venga al Señor. Todos somos capaces de fallar. El ser humano es débil. Fallamos. No se crea que usted es el más espiritual. Somos débiles. Esa es la humanidad. Tenemos carne. El único perfecto es Cristo. Pero a ese precisamente es que tenemos que buscar. Si usted ha caído, si usted tiene pecado sin confesar, acuérdese. Órele al Señor, arrepiéntase, pero hágalo, bendito sea el Señor. No se quede ahí que estoy orando, hágalo. Toma una decisión y busca al Señor. Volvamos al Salmo 130. Volvamos al Salmo 130. Versículo 4 al 6. Mire lo que nos dice allí. Qué hermoso salmo. Nos habla de la condición del hombre caído, de su clamor, pero del 4 al 6 nos habla del Dios que tenemos. Qué maravilloso. Versículo 4. Pero en ti hay ¿qué? ¿A quién le está hablando? ¿A Dios? Dice, está en lo profundo primero. Está clamando y diciéndole a Dios, oye mi voz, está orando. Pero ahora en el versículo 4 le dice, pero en ti hay perdón. ¿Qué significa eso? Confianza en su Señor. Así debemos andar nosotros, confiando en nuestro Señor. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. Dice, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Está hablándole a Israel ahora. Sabemos que la condición de Israel, como nosotros,
de pecadores, fue desobediente y por eso pasó muchos problemas. Pero aquí lo importante que tenemos que destacar es que, número uno, somos pecadores. Por eso le dice, en ti hay perdón. Tenemos un Dios grande, misericordioso, un Dios bueno que perdona. Y cuando Él perdona, lo hace por completo. Él tira nuestros pecados al fondo del mar. Los tira y no los mira más. El perdón de Dios es un verdadero perdón. A veces nosotros perdonamos, pero no nos pasó muy bien, hermano Ricky. Déjalo allá. Pero Dios no piensa como nosotros. Dios perdona. Por eso estamos aquí. Es un Dios perdonador. Si nos arrepentimos y acudimos a Él, en su misericordia, Él nos perdona y nos vuelve la comunión con Él. Recuerde, pecamos. Y cuando pecamos no perdemos la salvación, perdemos la comunión con el Padre. Pero Él es un Dios perdonador. El mundo está en tinieblas, pero Dios en su infinita misericordia, por su grande amor, también está esperando al pecador con los brazos abiertos. Todo pecador que se arrepiente y confía en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, Dios le perdona y lo llama a su rebaño. Gloria a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios porque un día yo clamé a Él y Él me abrió los brazos. Y aquí estamos. ¿Pecamos? Sí. Por eso tenemos que clamar, como dice el salmista aquí, sabiendo que en Él hay perdón. Yo no puedo solucionar mi problema de pecado. Ni usted tampoco puede. Pero tenemos un Dios de perdón. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor. Pero me llama la atención también aquí en el versículo 5. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. Dice aquí, punto y coma. En su palabra he esperado. Ahí tiene la lección, hermano. En su palabra he esperado. Esperar en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un papel en nuestra salvación. Alguien nos habló de la palabra de Dios, nos habló de Cristo a través de la palabra. Nosotros comprendimos, el Espíritu Santo actuó en nosotros y fuimos salvos por medio de la palabra de Dios. El mundo fue creado por la palabra hablada de Dios. Hágase los cielos y la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La palabra de Dios. El mundo, la palabra de Dios estuvo en la creación. La palabra de Dios estuvo viva en la salvación de todos nosotros. Y ahí está la palabra de Dios esperando para todo el mundo que anda perdido, para que nosotros le hablemos la palabra de Dios y también vengan a la salvación. No se olvide que es nuestra responsabilidad. La Biblia nos instruye. La Biblia nos enseña. La Biblia nos redarguye. Es nuestra guía infalible. Es nuestra autoridad. Yo no entiendo todavía. Y por más que trato no lo puedo entender. Que hay cristianos que no leen la palabra de Dios. Yo me imagino que como ya no estábamos abiertos, la Biblia que tenía en la casa o que tienen en la casa debe estar llena de polvo. Yo tuve la bendición que la Biblia mía estaba tan deteriorada en todo este año de pandemia encerrado que una hermana me regaló esta y otra hermana me regaló otra. Así que tengo Biblia nueva. Y eso me sirve para decir los sermones más largos todavía. Así que nos vamos a las 3 hoy. Gloria a Dios por eso. Pero el cristiano debe meterse cada día a escudriñar las Escrituras. Esperé, dice aquí, en tu palabra. En tu palabra yo confío. La palabra es infalible. Nos redarguye y nos guía. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro,
nos habla sobre este tema. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23, mire lo que nos dice allí. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Mi hermano, nosotros no podemos vivir separados de la palabra de Dios. No podemos. Si usted piensa que es salvo, que es cristiano, y usted no toca la Biblia, o bueno, vamos de vez en cuando, y también corrijo eso muchas veces. Bueno, voy a leer primero Pedro, taca, 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 ya, dile, ya leí, ya. Usted no estudió la Biblia. Usted leyó un párrafo como cualquier libro, pero usted no estudió la Biblia. La Biblia hay que leerla con detenimiento, siempre buscando el mensaje. Si usted lee y Dios no le dijo nada, usted no leyó. Créame, usted leyó como cualquier libro. Siempre que usted abre las páginas de la palabra de Dios, Dios le va a decir algo. Entonces comienza leyendo, preguntándole a Dios, Dios, ¿qué tú me quieres decir hoy? Y lea con detenimiento. Busque un diccionario bíblico. Busque una concordancia, un lápiz y un cuaderno para que anote lo que entendió y lo que no entendió. Y siga buscando y pregunte. Es la forma de estudiar la Biblia. No lea solamente. Por eso Josué dice, para que la medites de día y de noche y cumplas lo que en él está escrito. Si no, no lo dijera. Si no se hubiera quedado en que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. En otras palabras, no es leerlo como se lee cualquier libro. Es necesario el arrepentimiento. Se lo repito. Cuando un cristiano cae, tiene que haber arrepentimiento o no hay perdón de pecados. Tiene que haber arrepentimiento. El hijo pródigo se arrepintió. Jonás, en su oración, en el vientre de pez, versículo 7, él le está diciendo claramente, en su situación clamó a Dios y Dios le escuchó. Arrepentimiento para que haya perdón. Así que no se preocupe si usted cometió un pecado. Solo tiene un camino. Clame al Señor, ore, arrepiéntase, pídele perdón al Señor y Él es fiel y justo para perdonarlo, limpiarlo de toda maldad y restablecer esa comunión con Él. Porque si hay pecados sin confesar, usted se va a quedar todo el día y toda la noche leyendo la Biblia y no va a entender nada tampoco. Porque el Espíritu Santo va a estar apagado. Producto de pecados sin confesar. Tenga mucho cuidado. Cuando el hijo menor volvió en sí, estaba reconociendo su error. Muchas veces nosotros no seguimos adelante porque no reconocemos nuestros errores. Creemos que ya lo sabemos todo y no reconocemos que hemos pecado. No reconocemos que estamos actuando mal. Muchas veces nosotros como cristianos actuamos mal. Pensamos mal. Ese pastor se la pasa hablando ahí. No sabe nada de Biblia. ¿Ya actuaste mal? ¿Ya pecaste? ¿Criticamos, murmuramos? Tenga cuidado, hermano. Si usted verdaderamente conoce de la Biblia, usted no hace estas cosas, trata de evitarlas. Porque la palabra de Dios misma nos dice que no debemos murmurar, que no debemos hacer esto, que no debemos hacer lo otro. La Biblia nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Entonces tengamos cuidado. Es importante hacer lo que hizo el hijo pródigo. Aparte de orar, levantarse. Él decidió volver a los brazos de su padre. Si usted hoy ha cometido pecados y está sin confesar, arrepiéntase. Busca al Señor. Él está ahí esperándole.
No se quede acá en el pecado, porque un pecado trae otro pecado. Y otro pecado trae otro pecado. Y entonces caemos en el Salmo 130, de lo profundo. Ese salmo lo han identificado como de lo profundo, porque es hasta dónde puede caer el hombre. Pero también reconoce que ese hombre que caído clama a Dios y es un Dios de perdón. Y reconoce también ese salmo que en la palabra de Dios está el mensaje para llegar a ese Dios. En esta mañana, tú que me estás viendo, si tú no conoces a ese Dios de perdón, si tú hablas de Dios pero no sabes quién es, tienes una oportunidad, tienes un gran camino. Busca de Cristo. Acércate a la iglesia. Acércate a una persona para que te explique el camino del Señor, el plan de salvación. Y acepte a Cristo como Salvador personal. Es la única vía. Si hay alguien que aún no conoce a Cristo como su Salvador personal, es el momento, es el día. Mañana puede ser tarde. Escucho muy continuamente gente que dice, no, todavía no. ¿Cómo sabes si no vas a morir? Y por no tomar una decisión en el momento, te vas al infierno. Usted puede ser salvo en esta mañana. Pero los que somos creyentes, los que ya conocemos a Cristo, reconozcamos de una vez por todas que somos pecadores. Y como pecadores, tenemos que clamar por perdón. Como el salmista dice aquí, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamé. A veces hay cristianos que andan muy profundo, llenos de problemas, no saben por qué vienen los problemas. En pecado, vez tras vez, cometiendo pecados, sin razonar, sin acercarse al que todo lo puede. Y no entendemos por qué mi vida anda tan desordenada. ¿Por qué, Señor? Y a Él lo cuestionamos. ¿Por qué, Padre? Pero si yo te acepté un día, yo fui a la iglesia bautista bíblica de San Antonio y yo me rendí y yo dije, acepto a Cristo como mi Salvador personal. ¿Por qué yo ando así ahora? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué sin trabajo? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué me pasan tantas cosas? Y no nos damos cuenta que hay pecado. Hay pecado en nuestra vida. Recordemos a Israel. Dios los llevó a través de un desierto por 40 años a la tierra prometida. Y le dijo, no te mezcles. No te mezcles con estos pueblos. Porque si desobedeces, los voy a utilizar a ellos como azote para ustedes. ¿Y cómo quedó Israel? Nuevamente esclavizado. Luego deportado. Las 10 tribus desaparecidas. Producto de el pecado. Jeremías clamó, lloró, hizo de todo, lo pusieron preso, echaron una cisterna. No querían escuchar esto que yo estoy hablando hoy, que todos cometemos pecado. Que si cometemos pecado tenemos que buscar al Dios verdadero, buscar a nuestro Señor Jesucristo. Acérquese hoy en oración a nuestro Señor y confiésele sus pecados. De lo profundo clamé. Importante, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y dice el 4, pero en ti hay perdón. ¿Cuántos lo creen? Tenemos un Dios perdonador. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu presencia.
Padre, gracias te damos porque tú eres un Dios de toda misericordia. Porque tú enviaste a tu Hijo amado a morir en la cruz derramando su sangre para perdonar nuestros pecados. Y aún, Señor, tú nos salvaste, pero aún cometemos pecado. Ten misericordia de nosotros, perdónanos y permítenos disfrutar de esa comunión contigo y de esa vida abundante que tú viniste a darnos. Señor, grande es tu misericordia para cada uno de nosotros. Grande es tu misericordia para la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio. Señor, a ti clamamos, Padre. A ti clamamos. Escucha nuestra voz, Padre amado. Perdónanos, Señor, porque tú eres un Dios de perdón. Permítenos, Señor, a través de tu palabra conocerte más y más y más. Permítenos, Padre, que nuestro corazón esté deseoso a cada momento de abrir las páginas de tu libro para instruirnos, para que tú nos dirijas, nos guíes, para que tú nos permitas conocerte más a través de tu palabra. Señor, en esta mañana yo clamo a ti por aquellos que no te conocen, por aquellos que andan perdidos en las tinieblas, en lo profundo del pecado, para que alguien les hable de ti y ellos acudan, Señor, y sean perdonados y sean salvos. A ti clamo, Señor, porque tú eres un Dios de perdón, porque eres un Dios de misericordia. Permítenos, Señor, hablar de ti a personas que conozcamos que andan perdidos, que andan tocando fondo en las tinieblas del pecado. Señor, gracias por permitirnos hablar de ti. Ahora te pido, Señor, que toques el corazón de cada uno de mis hermanos para que entienda la responsabilidad que tenemos de hablar de ti a aquel mundo que anda perdido, que anda en sus propios razonamientos, en su necio corazón entenebrecido, adorando imágenes menos que a Dios, Señor. Ayúdanos a hablar de tu palabra. Permítenos, Señor, cada día pregonar las buenas nuevas de salvación, para que ese mundo inconverso que anda en tinieblas salven su alma. Muchos están muriendo por esta pandemia y a lo mejor se han ido sin Cristo y ya no tienen remedio. Pero, Señor, tú nos das la oportunidad de hablar de ti para que todo aquel que invocare tu nombre sea salvo. Señor, gracias te damos por esta iglesia, por este culto, por los hermanos y hermanas que han venido, los jóvenes, los niños que están aquí. Gracias, Padre. Cuídalos a todos. Bendícelos grandemente. Aparta de ellos este virus maligno que hay por ahí. Pero sabemos que tú nos tienes cobertura, Señor. Sabemos que en tus brazos estamos seguros. Gracias te damos. En el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.